Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha, pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez. Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada. Lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada. Es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo, nada le va a pasar a tu hija, es mejor que te vayas a descansar, estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste
y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se lo juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por seguir este canal. ¿Quieres apoyarme? Dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Comparte con un amigo para ayudarnos a crecer. Rosario, la niña caníbal del metro. Relato escrito e investigado, así como adaptado por Chemo San Juan, basado en eventos reales de mis amigos, trabajadores del metro, que omitieron su nombre. ¿Quieren saber por qué no morí de hambre durante casi ese mes en las alcantarillas del metro? Pues porque llegué a comer desde ratas hasta carne humana, y su sabor es agradable, y gracias a su sangre no me deshidraté. Al principio fue duro, pero el hambre y la necesidad me orillaron a eso. Yo no los maté. Ellos ya habían muerto. Ella siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica del Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y contaba con lujo de detalles su atroz experiencia de cómo sobrevivió desde los primeros días de septiembre del año de 1972 y llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya, y no era nada agradable oírla decir que nunca olvidaría cómo por culpa de la gente que ese día se amontonó en el metro de la línea número 1, su mamá la perdió y la olvidó por completo, y su corazón se llenó de odio y resentimiento, y eso provocó un daño grave e irreversible que más adelante le cobraría factura. Ella narraba que ese día ya no bajó del tren y la llevó a los garajes o túneles de Tacubaya, al famoso tapón o resguardo de trenes donde por ser de las primeras líneas contaba con infinidad de pasadizos. Y como el tren ya no regresó a dar servicio, como pudo bajó de él y gracias a Dios no murió electrocutada de los miles de voltios que allí se manejan, y escuchó ruidos en la oscuridad y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula de concreto. Las horas pasaron, el calor y el hambre pronto le pedían ser atendidos y su cabeza se llenaba de odio, repulsión y rechazo a la humanidad, pues les achacaba que por su culpa su madre la dejó abandonada, sin saber que su madre, una humilde empleada doméstica de la colonia Balbuena, sumida en llanto y desesperación, logró hacer que personal del metro, policías y civiles la buscaran en áreas cercanas sin obtener resultados. Y como fueron pasando los días, la consideraron extraviada y por un momento se olvidaron de ella hasta que un policía de investigación judicial que llevaba el caso lo reabrió
y le dio seguimiento hasta dar con ella, con la caníbal del metro, la niña de tan solo 8 años que conmocionó a una gran ciudad con esta, su historia de terror. Estuvo sin comer 2 días. Como pudo, cazó una rata de las alcantarillas y con el filo de una piedra la destazó para devorarla con gran apetito, pero solo le calmó el hambre por unas horas. Comentaba que perdió noción del tiempo, que no sabía qué día, hora o mes era, pues estaba tan alejada de las vías que nunca vio pasar algún tren del metro y por la poca luz se guiaba de las paredes para tratar de buscar agua o algo de comida. Justo cuando pensó morir de hambre, escuchó a escasos metros cómo algo pesado y grande era arrojado cerca de allí, y esta cosa lanzó un grito de dolor que duró unos segundos, pues poco tardaron las ratas en hacerse presente y empezar a devorarlo. Este bulto era una persona en situación de calle que abrió una alcantarilla para pasar la noche, pero no midió la profundidad y murió al caer de las múltiples fracturas, en especial una de la vena aorta de su pierna que quedó expuesta y dejaba ver el hueso y la carne al descubierto. Ella comentó a grandes rasgos que tuvo que comer junto con las ratas parte de ese cadáver y beber la sangre para no morir de sed. Esta carne amarga y dura la salvó de una muerte temprana. Así pasaron los días y indigentes cercanos al metro Tacubaya narraron al policía que estaba investigando que cierta noche vieron a una niña de aproximadamente unos 10 años subir del drenaje del metro y jalar a un indigente, mismo que del posible impacto murió al estrellarse con el piso, pero que era raro el comportamiento de esta, pues no caminaba derecha, sino que se arrastraba por el piso como los roedores. Eso pudo ser la segunda víctima de un total de 3 que supuestamente devoró en sus primeros 15 días dentro de los túneles del metro, donde con facilidad se adaptó y por gusto propio no quiso salir de allí. Ella ya había encontrado la forma de hacerlo y ahora convivía por su secuela o daño mental con ratas a las que les agarró afecto y cariño. Inclusive hay datos de una persona que cierta noche al estar dormido en el piso en la calle fue mordida en la espalda por una niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje para no subir jamás. Este dato lo tomó el policía judicial que tenía el caso a cargo y empezó a armar su rompecabezas y solicitó al Departamento del Distrito Federal un recorrido por túneles de esta área donde fuera vista esta persona y donde ya habían 3 desaparecidos y un lesionado por mordida. Después de 2 horas de recorrido por los túneles, la policía y personal de vigilancia del metro encontraron restos de ropas, zapatos y metros adelante restos carcomidos humanos de uno de los desaparecidos y pensaron que fueron provocados por las ratas, pero jamás imaginaron que se encontrarían con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final del túnel de Tacubaya y al alumbrar con las potentes lámparas, vieron a una niña de aspecto indígena, de pelo largo y mugroso, estar devorando parte de un pie humano y con gran facilidad despellejaba la piel de la carne, y ella, al sentirse acechada, huía por los túneles, pero fue en vano, ya que el personal del metro logró capturarla. Ese día 22 de septiembre de 1972, por fin fue rescatada de su encierro y por ser menor de edad y por su desorden psicológico, fue ingresada al Hospital de Enfermedades Mentales, donde vivió muchos años y era visitada por su pobre madre, quien no sabía si prefería verla muerta que en esa condición de locura y daño físico. Pero la madre, años más tarde, murió en 1997 y nada pudo hacer por su hija. Rosarito pasó parte de su vida en ese centro psiquiátrico, de donde se le relacionó con la muerte de una enfermera en extrañas circunstancias, pero nadie se lo comprobó. Allí, hasta los mismos doctores le tenían miedo. Pero para su desgracia, ella murió en el año 2010, de 45 años, y jamás logró recuperar la cordura ni razón. Fue un funeral triste y solo, donde nadie le lloró, y su caso, uno muy controvertido, quedó en el olvido. Allí dejó de existir el terror de las alcantarillas o la caníbal del metro,
Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de esos tiempos, y en este caso quedó guardado en la historia de la ahora gran ciudad de México. La colgada del reclusorio Oriente. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Mari de Ciudad de México. Dios mío, concédeme el perdón y busca eterna paz a mi alma que vaga en el limbo. Yo no quise hacerlo. El odio y el dolor de este engaño me llevó a asesinarlos, sin saber que allí morirían mis propios hijos. El crudo momento de caer en el reclusorio no lo olvido, y aún en las noches escucho el llanto de esa pobre mujer que lloraba trágicamente hace 10 años. Justo cuando me ingresaron a la cárcel y me tocó compartir celda con 6 mujeres, de donde 2 dormían en camas de piedra, yo amontonada en el piso, la verdad lloraba a diario por mi triste situación, y esa primer noche alguien más también lo hacía, pero de una forma que te desgarraba la piel. Fue cuando me asomé desde el fondo del pasillo y vi una celda que fue modificada como capilla con una virgen y santos, y a un lado de la capilla otra celda que era ocupada como depósito de cosas, y yo me preguntaba por qué no la usábamos para dormir apretadas. En ese justo momento de allí se asomó una joven y bella mujer por unos segundos para perderse en su interior. Yo no cuestioné nada y me fui a dormir después de que esa mujer se callara y dejara de llorar. Al amanecer le pregunté a otra reclusa que si había alguien encerrada en la celda junto a la capilla, y esta me dijo que no, que era imposible porque nadie quería estar allí. Ella me llevó y efectivamente estaba vacía, con cosas llenas de polvo y viejas. Ya no le di importancia y continué mi encierro, pero a la noche siguiente, justo a las 2 de la madrugada, comenzó de nuevo el desgarrador llanto, el cual exclamaba: perdónenme, por favor, hijos, yo no los quise hacer. Ahora sí, este llanto despertó a la mayoría de las presas, y allí estábamos, las cuales comenzaron a rezar, y yo no entendía qué pasaba. A mi tercer día, trajeron a una señora que había cometido un delito, y era sumamente agresiva, y le inyectaron un tranquilizante, y como no había espacio con nosotras, las custodias del reclusorio se dijeron: si la metemos en la celda sola, total estará esta noche en lo que se calma y mañana la sacamos a otro lado, y allí la metieron. Ni cuenta se dará de nada y amanecerá rápido, dijeron. Resulta que a nosotras nos ponían a dormir temprano a eso de las 9 de la noche, y justo a las 9:30 de la noche, esta mujer empezó a gritar y decía fuertemente: ¿qué quieres de mí? Déjame en paz. Mejor vuelve a morir ahorcada, si eso es lo que quieres. Deja de estarme molestando. Ya déjame. No me interesa tu vida. Esto lo gritaba con pura grosería. La escuchamos todas y no sabíamos con quién hablaba. Para eso le hablamos a las custodias para decirles que su nueva interna estaba con alguien peleando, y cuando ellas llegaron nos dijeron: ustedes también están locas. Allí solo está ella y nadie más, y se marcharon riéndose. Esto fue toda la noche. Se callaba un rato y después volvía a pelear con su amiga imaginaria y gritaba: déjenme salir, ya no quiero estar aquí. ¿Y acaso no la ven? Está allí y me mira con un odio. Tengo miedo, pero las custodias ni caso le hacían. Se volvió a calmar y justo a las 2 de la madrugada escuchamos llorar a esa mujer, la que se lamentaba: perdónenme, hijos, yo no sabía que estaban allí, lo siento mucho. Y de nueva cuenta, esa cosa lanzaba su lastimero llanto que nos despertó a todas, pero las policías no nos hacían caso. Y otra vez la nueva interna gritaba: ya se va a ahorcar, ayúdenme, ya me quiero ir, tengo miedo. En ese justo momento, todas las llaves de la regadera se botaron y comenzaron a dejar escapar el agua. Se prendieron las luces y las custodias nos ordenaron pararnos, pues el agua estaba inundando las celdas, y se olvidaron de la interna del fondo, que en ese momento estaba peleándose con alguien, o eso parecía. Ya se ahorcó, y yo les dije, no pude evitarlo.
Esa cosa no me dejó detenerla. Era algo malo que la acompañaba a ella y me lastimó. Cuando la sacaron, ella estaba en un baño de sangre, toda rasguñada y arañada completamente. Ah, te lastimaste tú sola, le dijeron las custodias, y ella respondió: fue ella la que se ahorcó. Cuando la quise detener, ella me lastimó, y de su odio rompió las llaves de los baños, pero no está sola. Hay algo malo con ella que la alimenta de odio. Por Dios, déjenme salir, esa cosa me matará. Esa noche, todas temblamos de miedo, pues no nos creían de lo que escuchamos, y ya nadie durmió. Nos pusieron a secar todo el agua y acabamos de madrugada. Al amanecer, una interna que lleva décadas allí nos dijo: todo lo que comentó esa señora que consideran loca es verdad. En esa celda hace 2 años se ahorcó su ocupante, una joven mujer, pues el remordimiento de lo que hizo la obligó a eso, y créanme, ella allí lo está pagando, vagando eternamente. Ella descubrió a su marido en casa de su amante, y entró y los asesinó a sangre fría junto con los hijos pequeños del amante, sin imaginar que ese día el esposo infiel se llevó a su aventura a sus propios hijos, que murieron en el interior de esa casa. Después de que ella la quemó y al darse cuenta de su atroz acto, se entregó a la policía y la condenaron a cadena perpetua. Pero poco le duró el gusto. Hoy se cumplen los 2 primeros años de que se ahorcó. Después de eso que pasó, hicimos una misa y le rezábamos a Dios por su alma noche a noche, pero de nada sirvió. Ella seguía penando, y gracias a Dios, después de casi 2 meses, quedé en libertad, y por fin pude descansar de ese miedo de la ahorcada, la que vaga suplicando perdón y espera en Dios algún día encuentre la paz por el resto de los años. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¿Quieres apoyarme? Dale like y comparte este video con un amigo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.